Esto es Bitácora Noticias con Sandra Valencia y Verónica Suárez. Buenas tardes y bienvenidos a esta última emisión de Bitácora Noticias para el año 2013. Hoy tenemos para ustedes un noticiero especial que esperamos sea de su agrado. A continuación, vamos con los titulares para el día de hoy. El turismo sexual es una realidad en Medellín, asegura la ONU. Acompañantes sexuales se lo confirman a Bitácora Noticias. La piratería se ha salido de las manos de las autoridades, afectando tanto a casas disqueras como a cinemas en la ciudad de Medellín. Hace 4 meses Juan Manuel Santos inauguró apartamentos destinados a los damnificados del desastre de la Gabriela. Hoy ninguna de las familias ha recibido las viviendas prometidas por el gobierno. Surge una nueva disciplina física en la ciudad. Para estos jóvenes, saltar muros es un estilo de vida. Espere la historia en Bitácora Noticias. Chicho Serna, ídolo dentro y fuera de las canchas, hoy mete goles como empresario. Su perfil en esta emisión. Hoy en Bitácora Noticias les tenemos la película del cine en Medellín. Sus protagonistas aseguran que la industria está en pañales. Un estudio realizado por la ONU reveló que la mayoría de turistas extranjeros llegan a Medellín en busca de drogas. Asimismo, el informe revela un preocupante aumento del llamado turismo sexual en la ciudad. Medellín es la tercera ciudad más turística de Colombia después de Bogotá y Cartagena. Se ha reconocido internacionalmente por ser una ciudad innovadora, pero desafortunadamente aún sigue siendo marcada por una huella de violencia que la ha convertido desde hace 20 años en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Luego de un estudio realizado por la ONU en zonas del Poblado y la Candelaria, se concluyó que los turistas visitan regularmente a Medellín con el fin del llamado turismo de droga, el cual consiste en el consumo de estupefacientes en otro país. La oferta de servicios sexuales es un negocio que incluye desde niños, niñas y adolescentes menores de edad hasta mujeres entre los 60 y 65 años. Esto resulta ser preocupante para las autoridades, dado que la explotación sexual también se articula con el tráfico de drogas. La ONU, con acompañamiento de la Gobernación de Antioquia, generó un rastreo en 3.000 páginas de internet y blogs en los cuales se ofrecen paquetes de turismo de drogas y servicios sexuales en clandestinidad. Aún más interesante resulta ser el hecho de que estas páginas no pueden ser vistas en nuestro país. Además de esto, las autoridades competentes se encuentran preocupadas, porque Medellín ya no solo es una ciudad que exporta personas con el fin de tráfico sexual, sino que también es receptora del mismo. Bitácora Noticias entrevistó a 3 trabajadoras sexuales. Sus nombres no serán mencionados para proteger su identidad. Pues yo tuve a mi hija muy joven y entonces pues de decepcionada con el papá de ella, yo me metí a eso. ¿Cómo empecé? Cuando me salí de mi casa por maltrato. Llegué al centro y empecé a prostituir el cuerpo para poder sostenerme. Conseguirme la comida y la dormida. Pues me fui de mi casa por falta de libertad de mis padres, aburrida. Me fui de mi casa y me tiré para esta vida, a la calle, al vicio. Bueno, y comencé esta vida pues así de un momento a otro. Según ellas, las mejores temporadas son Feria de Flores y diciembre, dado que en estas vienen más extranjeros y ellos pagan mejor el servicio. Pues uno muchas veces acá uno cobra 20 y la pieza, pero hay hombres que llegan y le ofrecen a uno menos, como hay otros que le dan a uno más de lo que uno les pide. Pues no, acá hay diferentes precios, pues uno cobra 20, ¿cierto? Pero sí hay veces que le dan a uno 15, a veces le dan los 30, pues a cambio de otras cosas, ¿sí me entiendes? ¿Cómo qué cosas? Pues que poses. No, muy bien y yéndonos muy mal, pues uno acaba a veces pasar de 180.000 es muy duro, porque la realidad hay que decirla. Como muchas veces, si ganamos plática nos va bien, nos hacemos 100, 150, lo menos. Pues una semana buena, por ahí 300, 400. La situación está demasiado dura, porque los hombres piden sin condón y piden por la nalga, entonces uno prefiere llegar pelado a la casa. Un factor común que induce a dichas mujeres para tomar la decisión de entrar en este mundo es la violencia intrafamiliar. Yo tengo 7 hijos de distintos padres
Y siempre me ha tocado a mí ser el papel de papá y mamá, entonces yo entiendo que a mí me toca luchar esto y trabajar esto. Yo no les gusta mucho, pero tienen que aguantar. Que piensen, no les puedo dejar respuesta porque el niño está muy pequeño, aunque tiene un mundo muy abierto. Pero cada vez que la familia mía o alguien le pregunta que dónde está la mamá, la respuesta del niño es: no sé, mi mamá está trabajando. Las autoridades no solo han identificado los llamados party hostel, en los cuales se puede consumir drogas al aire libre, sino que también encontró que algunos de los más reconocidos hoteles de la ciudad tienen catálogos para ofrecer a los huéspedes extranjeros. Pues por acá se ve mucho de ellos, sí, claro, se ve mucho chinos, esos gringos, se ve mucha gente, ¿sí me entiendes? Hay algunos que les gusta la droga, como hay otros que critican mucho a la mujer que tiran droga. O hay otros que vienen y le dicen a uno que les ubique la parte donde uno tira droga y que si los va a acompañar a tirar droga, que ellos le pagan a uno para acompañarlo a tirar droga con ellos. A mí me tocó con un chino que estaba pidiendo cosas que pues uno no hace o no sé, pues que le hagan que es que striptease, que uno se masturbe pues si ellos pagan bien, pero sí a veces exigen demasiadas cosas. El programa Crecer con Dignidad de la Alcaldía de Medellín concretó que hay 274 menores identificados en el sector de la Candelaria. Ante toda la anterior situación, 100 operadores de turismo de Medellín fueron convocados para ser agentes de prevención. Informaron para Noticias Bitácora Carolina Gaviria y Santiago Taborda. La piratería en Medellín es un fenómeno que se ha salido de las manos de las autoridades. Hoy se buscan medidas para controlar esta actividad ilegal. Así, con maquinaria pesada, cruzando una y otra vez sobre miles de CD y DVDs piratas incautados en los diferentes operativos que se realizan en la ciudad, es como la policía del departamento intenta erradicar esta práctica. La piratería es la producción y el consumo de CDs y DVDs que no cumplen con los parámetros de originalidad y medidas de seguridad impuestas a los discos compactos, una práctica que está cada vez más presente en los diferentes espacios de la ciudad, semáforos, el centro. Luego de 4 meses de ser inaugurada por el presidente Santos, la urbanización Montes Claro continúa inhabitada. Los damnificados de la Gabriela expresan su inconformidad al respecto. $82 muertos y 180 familias damnificadas dejó el desastre de la Gabriela ocurrido en diciembre del 2010. Hoy ninguna de las familias ha recibido las viviendas prometidas por el gobierno. En julio, el presidente Juan Manuel Santos estuvo con los damnificados de la Gabriela inaugurando la unidad residencial en que estos podrían vivir a finales del mismo mes. Los apartamentos ya son habitables y, sin embargo, después de 4 meses siguen vacíos. Avisayana Paria es una de las afectadas. Era socorrista, de modo que vivió directamente la tragedia. Es que se vino Calle Vieja y yo, ¿cómo así? No puedo creer. Cuando llegué, sí, se ha venido todo ese morro de ahí de la autopista Medellín-Bogotá y desapareció muchas casas y muchas vidas. No, eso es unas cosas que nunca se podrán olvidar porque sacaron amigos, amigas, niños, ancianos, no, totalmente destrozados porque le caían la losa encima y les estripaba la cabeza. Junto a otros 6 miembros de su familia, habita una pequeña casa que sueña dejar pronto. Manifiesta que durante los últimos 4 meses el gobierno ha incumplido con los subsidios de arriendo, lo que afecta a su estabilidad. Es un estado de estrés, de depresión, de angustia. Yo ya nunca le he quedado viviendo pues arriendo y mantengo los servicios al orden del día y todo así me toca aguantar hambre con mis hijos. Pero a mí primero son los servicios y el arriendo. Ya después lo demás. Porque es que en verdad, pues ya me pidieron, incluso ya me pidieron y hay muchas amigas que ya le han pedido la casa, por lo mismo. De los 1.008 apartamentos que tendrá Montes Claros, ya hay 300 listos. Sus propietarios, sin embargo, aún no los ocupan. Uno quisiera que en procesos y en trámites como estos hubiera una colaboración armónica entre entidades públicas, pero eso lastimosamente en nuestro país no se da. El señor alcalde, por favor, que nos atienda,
que nos atienda, que de verdad, que se ponga los zapatos de nosotros. De pronto él tiene casa propia, nosotras no. Nosotras en este momento estamos dependiendo de ellos, Yo fui una que voté por él. Entonces que se acuerde que cuando él se montó allá nos prometió muchas cosas. Entonces por favor que nos atienda, porque en este momento si no nos pagan los arrendos nos van a obligar a 50 personas que estamos dispuestas a cerrar la autopista. Nos van a obligar a eso. Queremos los arrendos a tiempo porque no es justo. O que nos toque armar las carpas y se forma un escándalo peor. En Bello cumplimos el plan de desarrollo. 300 familias viven hoy felices en la urbanización Montes Claros y próximamente serán 708 familias más. Esto es progreso. Que ya viven, primero fueron 300 familias, ya viven 300 felices familias, ahora dicen que son 500, allá no vive nadie. Ahora estoy en la espera de que me entreguen mi casa, que ya me la prometieron desde el 9 de julio. Tanto el señor presidente como el señor alcalde me dijo en ese momento, en ese instante, que en 8 días íbamos para allá. Me dijo: César, te felicito, dentro de 8 días estarás aquí en tu casa nueva. Y mire los 8 días dónde va. Y entonces, ¿dónde está mi techo? Y la fecha se ha extendido constantemente. Primero fue julio, luego agosto y hoy, 13 de noviembre, las viviendas de Montes Claro no se han entregado a ninguno de los damnificados de La Gabriela. A mí me queda muy difícil decirle realmente en este momento para cuándo era. Nosotros como municipio estamos haciendo esta limpieza y sé que las otras entidades también lo están haciendo, pero a ciencia cierta, pues lo ideal sería decir, bueno, entre 15 y dentro de 20, pero a mí no me correspondería decir eso. Falta muy poco para entregarlo, que tengan ya esto, la poca o mucha paciencia que han tenido, que crean en el proyecto, que crean en el municipio de Bello, que esto muy pronto va a concluir. Que debe ser en el transcurso de este mes. Y aquí esperando estamos, esperando que nos entreguen las viviendas para poder habitarlas. Una excéntrica forma de recorrer la ciudad gana popularidad en Medellín. El parkour genera cada vez más acogida entre los jóvenes, quienes ven esta disciplina como un estilo de vida. Lo que comenzó como un simple juego de seguimiento en las calles de París, hoy es una disciplina estricta, con saltos, flexibilidad y movimientos que transgreden el paisaje urbano. Bitácora Noticias conoció a algunos de los exponentes de la ciudad y los tenemos para ustedes. La base del parkour viene de Francia, específicamente de David Bell, precursor de esta disciplina, quien, influenciado por su padre militar, implementó el método natural de George Hebert y lo llevó de los bosques al ambiente urbano, transformándose en lo que hoy conocemos como parkour. Que por medio del movimiento aprendan a superarse en la vida cotidiana, que tengan herramientas y que en cada paso, y cada avance que uno dé, les sirva para la vida. Los trazadores, como se denominan los que practican este estilo, no consideran al parkour un deporte, sino una disciplina. El parkour no es un deporte porque el deporte te ciña a vos por unos reglamentos y por unas líneas que debes seguir. Es decir, a vos en la gimnasia, por ejemplo, te dicen un mortal o una rondada, una vuelta estrella, tiene que ser así, 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 y no puede ser de ninguna otra manera. En el parkour vos tenés libertad. Mujeres, hombres y niños de todas las edades pueden practicar esta disciplina que busca mayor libertad en los movimientos y una gran agilidad para ser útil en caso de emergencias. Comenzó pues con no el parkour como tal, sino el método natural que se refiere a ser fuerte para ser útil, que es tener un cuerpo fuerte para poder realizar labores que me sean benéficas o útiles para mí. Una sucesión de movimientos o líneas se le conoce como un trazo, decimos vamos a hacer este trazo, o como le denominamos ya de una manera más apropiada pues para nosotros de cada persona, vamos a hacer este tracito o esta línea, por así decirlo. Tenemos también pues lo que son movimientos básicos, que son los bowls, que está el monkey o el conk, pues que son como nombres distintos también. Está el dash, está el lazy o el speed, también tenemos el reverse, entonces son los movimientos como básicos. Y ya hay otros que son saltos salto de precisión, el salto de fondo. Tenemos también el paso inglés, que son lo que se dice pasitos lunares, larguitos. Y ya hay recepciones que son recepción simplemente de amortiguar con flexión de rodillas y ya el roll o el rollito como se le dice.
Además de fortalecer las cualidades físicas en pro de una mayor agilidad, los trazadores deben prepararse mentalmente para afrontar los riesgosos obstáculos que propone la ciudad. No es simplemente de un día empezar a evolucionar en un momento, sino que es un trabajo constante en el que vas trabajando poco a poco las fortalezas y las debilidades que tenés y las vas potencializando más. Entonces cada vez te vas sintiendo más seguro, te vas sintiendo más cómodo para hacer los movimientos. Gruesa, también se busca que la suela no sea muy segmentada y que tenga pedazos que se puedan despegar fácilmente para que el calzado te dure pues prácticamente, pero en esa cuestión no es tan relevante. Y ya pues vos puedes entrenar si te sentís como de pantalón, de sudadera, de pantaloneta o sin camisa, con camisa, como te sientas cómodo. Como una actividad que transgrede espacios públicos, habitantes y autoridades. Lo que comenzó como un simple juego de seguimiento en las calles de París, relevante. Como una actividad que transgrede espacios públicos, habitantes y autoridades son otro obstáculo a superar en los recorridos de sus practicantes. Uno sabe que esto se puede prestar muchamente para el robo y para todo este tipo de cosas, entonces no es muy aceptada por la sociedad y como es nueva tampoco es muy conocida, entonces si muchas veces estaba entrenando en algún lugar y ahí mismo no falta el que llame, que hay unos vándalos por aquí haciendo daños o alguna cosa, y ahí mismo llaman a la policía. Muchas veces pues se dignan de conocer un poquitico más, nos brindan el espacio, otras veces no es tan bueno pues como la relación entre las autoridades y eso, entonces simplemente no se consigue el espacio. Aunque no se tiene clara la fecha de llegada a Colombia, aproximadamente hace 10 años se comenzaron a ver los primeros exponentes de esta práctica. Sin embargo, no hay competiciones oficiales de esta disciplina en el país. En Bogotá se hace uno cada año, pero no es yo no lo tomo como un campeonato, eso es conocido como el Festival de Verano, y en el Festival de Verano hay un evento pues que es de parkour, que supuestamente pues es una carrera, pero yo todos los eventos, o bueno, casi todos pues ya teniendo conocimiento de ellos, los tomo más como de una integración y un motivo nada más para que todos los integrantes de Colombia vayan y se reúnan, compartan experiencias y movimientos y todo ese tipo de cosas. El auge de este deporte se dio en los años 90 con el francés David Bell, referente mundial de esta práctica, junto con Sebastián Foucan y el inglés Daniel Iravaca, quienes son los principales trazadores del mundo. El ente regulador que es Parkour Generation. Principalmente son los encargados de formar instructores para que la disciplina se disperse correctamente. Parkour o arte del desplazamiento es una disciplina que gana adeptos en el mundo y que se populariza en Medellín, donde actualmente hay alrededor de 80 grupos que suman aproximadamente 600 participantes. Para Bitácora Noticias, esto fue un informe especial por Danilo Mesa y Sebastián Ramírez. El exfutbolista Mauricio Chiche Serna habló con Bitácora Noticias sobre su carrera deportiva y los roles que cumple actualmente. A continuación, su perfil. Posiblemente cuando alguien oye hablar de Mauricio el Chicho Serna, se le viene a la cabeza la imagen de la fuerza, la entrega y la pasión con la que jugaba cada partido. Pero lo que muchos no conocen es que detrás de este exfutbolista hay un excelente padre, amigo y empresario muy dedicado a sus responsabilidades tras su retiro de los campos de juego. Sus amigos y compañeros lo certifican. Mauricio es una persona que se caracteriza por ser él mismo en todas partes. Durante el tiempo que hemos sido amigos ha demostrado unas grandes cualidades como persona, ayudando a mucha gente, personas necesitadas, mostrando un lado humano muy interesante. Pues yo he tenido la fortuna de conocerlo fuera del fútbol y fuera de las cámaras. He viajado con él a Argentina, he estado en diferentes partes del país, aquí en Colombia también. Y Chicho es un hombre que inspira respeto. Uno, por ejemplo, en Argentina ve como, por ejemplo, la rivalidad que hay entre hinchas de Boca y River Plate. Y los hinchas de River Plate, por ejemplo, no quieren para nada los jugadores de Boca. Vos andando con Chicho por Buenos Aires es un ídolo. Para Boca y para River, no para River porque lo tengan miedo o algo, sino es un respeto, porque es un gran profesional, es una persona que tiene un don de gente espectacular y es un hombre que siempre ha conservado esa humildad que lo caracterizó en el fútbol
y su don de gente para colaborar en diferentes eventos, aspectos y para ayudarle a la gente es muy positivo y creo que eso lo ha hecho un gran líder y un gran triunfador. Al hablar del Mauricio Serna futbolista, hay que decir que es uno de los jugadores más exitosos de la historia de nuestro fútbol, ya que ganó más de 10 títulos en sus 17 años de carrera, desde 1988 hasta 2005. Entre estos se destacaron 3 títulos locales con Atlético Nacional, 3 con Boca Juniors, 2 Libertadores y una Intercontinental, estas últimas con el club argentino. Durante su paso por equipos de Colombia, Argentina y México, logró participar con la Selección Colombia en los Mundiales de Estados Unidos 94 y Francia 98, además de ser nombrado 2 veces consecutivas en el equipo ideal del diario El País de Uruguay, en 2000 y 2001. Tenemos que seguir mejorando, pero bueno, hoy queríamos sí o sí ganar para asegurar la clasificación y lo conseguimos. Tras finalizar su carrera deportiva, ahora Mauricio tiene más tiempo para su familia, su rol como presentador y su aventura como empresario. Yo me le mido a eso, ¿por qué? Porque es para hablar de fútbol, que es lo que yo hice toda mi vida. O sea, el día que me hagan una propuesta de, vení, es que tenés que ir a presentar noticias, yo presentando, debo ser horrible, ¿cierto? No es que vamos a hacer un programa para hablar de modelaje, no me le mido porque indudablemente que no. Los que hemos estado tantos años dentro de una cancha de fútbol, pues algo tenemos para contar y algo hemos aprendido. Hice muy buenos negocios como vender a Camilo Zúñiga, vender a Freddy Guarín cuando de Boca lo vendimos a Francia, de Francia lo llevamos al Porto, y en fin, empezamos a Jairo Patiño en su momento, y empezamos a hacer cosas importantes. Yo traje un jugador al Cúcuta que hoy es figura en Boca, el Burrito Martínez, y en ese momento en Cúcuta fue la sensación. Entonces digamos que con todo mi recorrido del fútbol pues tenía y sigo teniendo todas las puertas abiertas, y no, pues por este lado me inclino mucho más fácil. Al hablar de su estilo de juego, Chicho se define como un jugador agresivo, habilidoso, ambidiestro y buen pasador, lejos de la fama que le han dado de patadura. Dentro de eso yo era muy técnico, muy conocedor de la táctica, y quizás lo más importante es que yo siempre fui muy simple para jugar, porque en el fútbol o en la vida también lo más difícil es hacer las cosas simples, y en el fútbol es real. En mi posición yo no me podía poner a hacer un taquito, un túnel, ¿para qué? Si yo agarraba el balón, se lo entregaba a mis compañeros y yo me quitaba un problema encima. Entonces, digamos, esa facilidad para jugar y esa visión de juego me ayudó mucho para llegar donde llegué, ¿cierto? Sin dejar a un lado la agresividad, el temperamento, porque es fundamental, digamos, todo eso que siempre tuve, pero que después se hizo mucho más notorio con los años, con el tiempo y con lo que viví en Boca, porque después de lo que pasó en Boca ya, pues a mí siempre me veían como Chicho Serna recuperando balones, pero después me veían como Chicho Serna haciendo un pase gol, porque yo tenía esa facultad, ¿cierto? Entonces me acomodé a una posición y gracias a Dios me ubicaron en esa posición, porque es ahí donde desarrollé yo creo que mi mejor fútbol. Tanto para sus colegas como para sus amigos, Mauricio representa un gran ser humano. Mauro, muy merecido este homenaje que te están haciendo. Sabes que te admiro, te quiero como amigo, como futbolista, como compañero de fórmula. Vas a seguir triunfando y yo sé que el Señor te tiene cosas muy grandes porque todo se devuelve y vos no has hecho sino cosas grandes por el fútbol colombiano y por este país cuando estuviste en el exterior. Gracias, Chicho, por todo lo que has hecho por nosotros, por lo que has hecho por la empresa, por lo que haces permanentemente por la gente, por tu faceta humana que nunca, a pesar de la fama, te ha hecho cambiar. Seguir siendo una persona humilde que le llegue a todo el mundo. Gracias, campeón. Este es Mauricio Alberto Serna Valencia, un excelente futbolista, pero sobre todo una gran persona. Hoy, para mí es muy difícil estar acá y hablar. Solamente un beso a mi familia.
A pesar de que existen muchos esfuerzos por hacer de Medellín un epicentro del cine nacional e internacional, expertos afirman que la ciudad está todavía lejos de tener una industria cinematográfica establecida. Expertos y productores de la ciudad afirman que en Medellín no existe una industria cinematográfica y que si bien se han dado grandes avances en el sector audiovisual e iniciativas para que la ciudad se convierta en un referente del cine nacional e internacional, Medellín está lejos de serlo, ya que todavía no existe claridad en cuanto a qué quiere lograrse como ciudad dentro de esta industria. ¿Qué hizo la plata? Me la metí en cositas. Bitácora Noticias habló con investigadores y productores de la ciudad, y esto fue lo que respondieron cuando les preguntamos si existe o no una industria de cine en Medellín. Primero es que no existe una industria del cine en Medellín, ni siquiera existe en Colombia, ¿cierto? Tenemos una realización cinematográfica, hacemos películas, afortunadamente ahora muchas más que antes, pero todavía estamos muy en pañales para hablar de una industria, ni siquiera a nivel de Colombia y pues mucho menos en Medellín. No existe industria del cine en Medellín, existe un sector audiovisual, pequeñas iniciativas e iniciativas muy desconectadas entre sí. La producción del cine en Medellín es por decirlo de alguna manera, no despectiva, es irregular y podríamos decir que es una industria incipiente. Sin embargo, en la última década, el cine colombiano ha experimentado un crecimiento sin precedentes en su historia. Pasó de rodar 3 películas por año, como se hacía en los 90, a rodar 23 en el 2012. Este incremento también se vio reflejado en el consumo de películas nacionales por los colombianos, que pasó de un 3.3% en el 2003 a un 7.8% el año pasado. No, es para ver si formo de pronto una banda de punk, hermano. Ah, hermano, pues ese man sí vende eso, la vende a un metalero, hermano, porque como usted sabe, los punkeros una mano aparecidos, hermano, no creo que venda eso. Si miramos el cine colombiano de hace 20 años, que se hacía prácticamente con las uñas, según los expertos, es innegable el crecimiento de nuestro cine después de la Ley 814 de 2003, o más conocida como Ley de Cine. Esta ley impulsó la producción audiovisual mediante la creación de estímulos tributarios y creó el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, regido por Proimágenes, el cual se nutre de impuestos a todas las taquillas para estimular proyectos de este tipo. También es importante destacar la Ley 1556 de 2012, en la que se fomenta la actividad cinematográfica en Colombia. Sin embargo, hay quienes consideran que estas leyes necesitan ser actualizadas de acuerdo a las necesidades actuales. 10 años después de esto puedo decir lo siguiente como conclusión personal, porque he estado involucrado en financiación de 3 películas en las cuales se han movido ya $5 millones en capital. El Fondo de Desarrollo Cinematográfico necesita urgentemente un cambio. La otra línea de la primera ley de cine era los beneficios tributarios. Ya se están agotando. Se está agotando el modelo porque ya las industrias tradicionales no están en general invirtiendo en esto. Según los productores entrevistados, aún quedan muchos puntos por mejorar si se quiere hablar de Medellín como industria. Principalmente ponerse de acuerdo en un solo objetivo, porque aunque existen diversos colectivos, no todos están mirando hacia un mismo horizonte. Lo primero que tenemos que hacer, antes de pensar siquiera en que esto se convierta en un epicentro o en un punto importante para la cinematografía nacional o internacional, es la formación. Si no hay escuelas de cine y si no tenemos técnicos capacitados en una gran cantidad de áreas de la cinematografía y que adicionalmente sean bilingües, pues entonces casi que no estamos tampoco haciendo nada, ¿cierto? Creo que aquí nos acostumbramos a tener una industria, un sector audiovisual todero, donde tú le preguntas a alguien, necesito un cámara, yo lo hago. Se tiene que traer una producción industrial de mediano y largo plazo, o sea, traer inversiones que requieren 20 a 100 millones de dólares de entrada, para que haya una semilla inicial, como lo hicieron países donde se generó ahí sí una industria. La cinematografía depende de muchos servicios y subservicios para poder sacar un solo producto. Y yo te diría que en Medellín en este momento no hay una sola compañía que sea capaz de satisfacer las necesidades de una producción seria. Bueno, pues él sufre menos sin mí que conmigo. Ah, sí. ¿Y el niño riquito qué? ¿Es eso lo que le preocupa a Fernet? En Medellín hasta el día de hoy se han producido menos de 15 películas, una cifra muy reducida para pensar en términos de industria. Además, los estímulos públicos que
que se entregan no son suficientes para hacer cine y terminan destinándose a proyectos audiovisuales más pequeños, como cortometrajes. Entonces ya por lo menos las películas colombianas se ven y se oyen. Pero creo que la gente ahora ha salido, se ha formado, se ha profesionalizado, ha entendido que el cine tiene que convertirse en una industria, que el cine es un negocio lucrativo, pero que también es un negocio muy costoso, que es un negocio muy riesgoso, que es un negocio muy difícil y que hay que ser muy profesionales para poderse meter a hacer una película y que esa película mínimamente pues tenga unas calidades técnicas y artísticas mínimas. A los zapatos que yo le di. ¿A qué zapatos si no hay casa? Informaron para Bitácora Noticias Juan Camilo Orozco y Tatiana Restrepo. Muy bien, y hasta aquí esta última emisión de Bitácora Noticias para el año 2013. Agradecemos a todo el equipo de estudiantes y empleados que hicieron posible que el noticiero saliera al aire durante todo el semestre. Los dejamos con el recuerdo de una persona que también hizo parte de este equipo y quien estará por siempre en nuestros corazones. En el marco de la clausura de la 7ª Fiesta del Libro y la Cultura.